Acuerdos y alianzas se barajan en la Asamblea Nacional para lograr la gobernabilidad del Parlamento. ¿Ha logrado ya constituirse una quinta bancada dentro del Legislativo? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Lucía Pozo, vocera del Frente Ético Político. Lucía, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Gisela, un placer compartir contigo este momento y un saludo cordial a quienes nos escuchan a través de Notimundo. A usted muchísimas gracias, Lucía. Una bancada legislativa se integra con al menos 14 asambleístas. Un poquito para comentarle cómo está la situación a nuestros amigos oyentes y quienes nos ven también en las redes. Conformar una bancada tiene sus ventajas, como asegurarse un espacio en el Consejo de Administración Legislativa, en el CAL, en el Comité de Ética, participar en las definiciones de la agenda legislativa y también la contratación de más personal. Con los resultados de las elecciones se podría contar con 4 bancadas: la Revolución Ciudadana, Construye, el Partido Social Cristiano y la oficialista ADN. Sin embargo, de esas bancadas ya hemos visto que se registran algunas bajas y también adiciones con el paso de los días. Además, está en proceso la conformación de una quinta que sumará las minorías y asambleístas locales y posiblemente sume legisladores separados de otros partidos políticos. La llamada bancada ética política, dirigida, según entiendo, por el expresidente Lucio Gutiérrez, electo asambleísta nacional por Sociedad Patriótica, espera sumarnos 19 legisladores. Lucía, cuénteme, ¿se ha logrado ya conformar esta bancada, la que han denominado ética política? Muchas gracias, Gisela. Primero, algunas precisiones. En primer lugar, sí, la bancada, como tú bien lo has manifestado, para poder consolidarse debe tener 14 legisladores. Evidentemente tenemos la bancada y varias otras personas, asambleístas, hombres y mujeres de distintos sectores, fuerzas, partidos políticos, movimientos locales, que han visto en este espacio un espacio democrático en el cual pueden sumarse para ejercer esta tarea legislativa. Una precisión fundamental que cabe resaltar es el hecho de que esta no es la bancada de Lucio, ¿sí? Esta no es la bancada de Lucía, ni la bancada de Adrián, ni de Adriana. Esta es la bancada ética política, no tiene dueño, ni nombre, ni apellido, y creo que eso es lo que más rescatamos y defendemos, que este es un espacio bastante horizontal, donde toda esta suma de voluntades de varias fuerzas, partidos, movimientos políticos, que además, querida Gisela, provenimos de partidos políticos, tenemos bases a las cuales debemos responder por nuestro accionar, y eso también genera credibilidad, importancia en este grupo. Hemos podido sumar otras voluntades, insisto, de personas que están en las mismas condiciones de estas minorías, de esos partidos, movimientos que han logrado Lucía, asambleístas a nivel nacional. Ahora quisiera hacer yo una precisión. Me refería a Lucio Gutiérrez porque justamente él dijo que era quien lideraba esta bancada. Lo dijo aquí en este mismo espacio informativo en Notimundo. Justamente por eso hice yo ese comentario. Ahora usted nos aclara que no hay nadie que dirija, que son un grupo de asambleístas, o efectivamente él es quien dirige. No estoy diciendo que sea de él la bancada, pero ¿es él quien la dirige? No, mira, querida Gisela, sin el afán de polemizar, lo que existen hoy por hoy son vocerías. Lucio tiene una de las vocerías, yo tengo otra de las vocerías, Adriana García es otra compañera que también hace vocería. Creo que respetamos todos nuestros espacios, los liderazgos que tenemos, y más allá de incidentar si es que quién es el líder o no, creo que aquí lo que intentamos hacer es sumar todas estas voces que muchas veces en este espacio legislativo, si no te unes, como bien lo has manifestado a través de una bancada, es muy difícil que se pueda escuchar su voz. ¿Y cuántos son? ¿Cuántas voces son? Solo si me permites, porque lo fundamental de esto es poder tener a la misma vez esta fuerza e independencia para respaldar la gestión del presidente, también la misma independencia y libertad de exigir y de fiscalizar con total libertad todas las acciones en cumplimiento de su oferta gubernamental. Me parece perfecto. ¿Y cuántas voces son? ¿19 o 14? Bueno, mira, tenemos evidentemente los 14 y varios más, muchos más. Yo sé que vas a entender que no diga exactamente nombres, proveniencias, pero
se han ido sumando probablemente más del número que tú estás manifestando. Todavía falta un tiempo, hay que esperar esta semana que viene. Nosotros también hemos definido una hoja de ruta en ese camino que vamos a seguir, y luego nos pondremos frente a la ciudadanía en una rueda de prensa para que todos conozcan cuál es la agenda común que hemos preparado. No me diga los nombres, este año y medio de funciones. Pero sí dígame qué agenda es la que logró que todas estas personas, que todos estos asambleístas se unan. ¿Me escuchó? Gisela, te me fuiste. No te escuché la pregunta. Te la repito, parece que hubo un desfase ahí con la conexión. Lo que le decía era de que entiendo que no nos dé los nombres todavía, pero sí me gustaría saber qué agenda es la que logró justamente que se aglutinen estos asambleístas. Ya, mira, una agenda mínima, primero, que entiende el momento histórico que vive el Ecuador, ¿sí? Que necesitamos respaldar esa lección que la ciudadanía le ha dado a la clase política cuando ha elegido un presidente joven, cuando ha esperado un relevo generacional, cuando ha elegido la opción del eje fundamental de la campaña del presidente Noboa, que es la no confrontación, que es trabajar, pero con esta independencia de poder, insisto, exigir. Aquí no hay un dueño de bancada que te diga, hoy actuamos así y mañana actuamos de esta manera. Eso nos permite poder responder ante nuestros electores exigiendo del gobierno su cumplimiento. Nosotros no queremos nada a cambio. Esa es otra de las bases que planteamos. No esperamos nada a cambio. Nuestra función es legislar, fiscalizar, impulsar la gobernabilidad para que el presidente haga lo que ofreció y que cumpla, fiscalizando lo que ha ofrecido hacer. En la temática legislativa cruzan 4 ejes fundamentales: seguridad, generación de empleo, salud y educación, fundamentalmente estableciendo prioridades, porque en un año y medio tú entenderás y la ciudadanía no se van a poder resolver todos los problemas del país, pero hemos desglosado con mucha claridad cuáles son los puntos dentro de nuestra agenda mínima que confluyen la agenda de los compañeros asambleístas para poder presentarla ante la Asamblea Nacional. Es decir, aclaramos que si existe un acuerdo de agenda en este nuevo grupo, de una agenda legislativa, y que no existe el único propósito, como tienen algunos, de generar una quinta bancada para entrar al CAL o a los demás beneficios que otorga el conformarse como una bancada oficial. No, por supuesto que tenemos también legítimamente esa posibilidad siendo esta bancada, pero nuestra posición no es jamás poner sobre la mesa, decirle a nadie qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer, cuáles son las líneas rojas. Para nosotros no es hablar o con el correísmo o con construye. Las líneas rojas son la impunidad, son la corrupción, es luchar contra las mafias organizadas, es sostener un proceso que permita salir al Ecuador del bache en el que hoy por hoy estamos viviendo. Yo creo que nadie y ningún acuerdo parlamentario puede poner sobre la mesa la limitación de las funciones de los asambleístas de legislar y fiscalizar, y tampoco de apropiarse los legisladores de los poderes del Estado. Hay que respetar esas funciones si es que queremos que esto camine dentro de la manera correcta que toda la ciudadanía espera y aspira. Y Lucía, luego de los reclamos y acusaciones que hemos visto entre el Partido Social Cristiano y Rafael Correa por un posible juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y también la respuesta del presidente electo Daniel Noboa, que dijo que dentro de su agenda pues no se incluye este proceso de juicio político, ¿cuáles o qué consideraciones tiene Ética Política sobre este acuerdo del correísmo, ADN y el Partido Social Cristiano que se ha hablado? Mira, nunca se oficializó que exista un acuerdo ya de estas tendencias, no fue un rumor que corrió bastante fuerte, que fue desmentido y que fue evidenciado además dentro de esas pugnas y peleas internas realmente que avergüenzan, ¿no? Eso es lo que la gente ya no espera de una asamblea, que no termina ni siquiera de instalarse, y ya se acusan de que mintieron, de que no mintieron, de lo que acordaron debajo de la mesa, cuando hoy es un momento de acuerdos, pero de acuerdos sobre la mesa, a la luz del día, de cara a la ciudadanía, delante de la prensa, para hablar de los temas que le importan al país. Mi posición como asambleísta, como una persona responsable de las funciones de los legisladores, mira, es que yo creo que ningún funcionario público debe o puede ofenderse porque le fiscalice su labor. Esa es la tarea de los legisladores, precisamente legislar y fiscalizar.
Si tienen los votos y tienen las pruebas, eso no se puede poner sobre la mesa como un impedimento al accionar de una función del Estado. Yo creo que a eso no hay que tenerle miedo, sino a estos acuerdos bajos que no permiten que podamos superar esa vieja y caduca política que ha significado una vergüenza terrible para los últimos años, sobre todo en la Asamblea de la Nación. Y Lucía, ¿han llegado hacia ustedes las intenciones de levantar el juicio político en contra de la fiscal general? No, particularmente debo decirte, yo no he tenido ningún diálogo en ese sentido, en lo absoluto, ni voy a permitir que nadie limite mis capacidades como legisladora de, insisto, legislar y fiscalizar en el ámbito de lo que nosotros consideramos que es correcto. Esa es la línea que estamos manejando, que es la línea que debemos manejar además. Nadie me ha manifestado eso, ni lo voy a permitir que nadie me ponga en una posición de esa naturaleza. Yo no he tenido diálogos ni con el correísmo, ni con el gobierno hasta la presente fecha de manera personal. Y lo que vengo pidiendo a todos los sectores, sobre todo en el tema del gobierno, para que le vaya bien, querida Gisela, que es lo que queremos, que al gobierno le vaya bien, es que se hagan acuerdos con las bancadas, que el gobierno convoque a las bancadas. No hay necesidad de convocar asambleístas de uno en uno. ¿Para qué? ¿Cuál es ese objetivo? Ya sabemos cuáles son nuestras funciones. Entonces los acuerdos deben ser acuerdos políticos, acuerdos legislativos sobre temas macro que se deben resolver con las fuerzas políticas, no de manera individual. Yo entiendo que la fiscalización, como usted dijo, es parte de sus facultades, de su trabajo, pero ¿considera usted que es correcto que los aciertos legislativos se enmarquen en la búsqueda de juicios políticos y no en lo legislativo específicamente, sobre todo en un periodo tan corto y tan crítico como el que van a ejercer ustedes? Sí, concuerdo, creo que no es el momento. Gisela, hay cosas muy importantes. Yo creo que estamos en un momento tan complejo de crisis y en un tiempo tan cortito que hay que establecer qué es lo prioritario, qué es lo urgente, qué es lo emergente, y darnos cuenta de cuáles son esas prioridades. Probablemente hoy no es el momento, yo también lo siento así, no es el momento, pero no podemos desconocer que es una facultad que tenemos y que no puede ponerse en tela de juego ni como un condicionamiento para saber quién vota porque sí y quién vota porque no. A eso me opongo, ¿me entiendes? A que sea una carta sobre la mesa, un joker con el que se pretenda jugar para medir fuerzas políticas cuando esa no es la intencionalidad. Hay cosas que hay que fiscalizar, lógicamente, pero también considero que hay que priorizar en razón de las emergencias. Por ejemplo, un tema que no se nos podría escapar en el tema de la fiscalización, Gisela, y es que se está terminando un gobierno después de una muerte cruzada y hay que fiscalizarlo, como evidentemente hay que hacerlo. El presidente Lasso no deberá salir del país un tiempo, como la ley lo enmarca, hasta que se pueda establecer una entrega formal y que se pueda establecer un proceso fiscalizatorio adicional. Eso tenemos que hacerlo, por supuesto que sí. Eso no significa tener que perseguir, sino dejar las cuentas claras, salir por la puerta grande, como se debe esperar que un funcionario público salga rindiendo cuentas a la ciudadanía. Bueno, tienen duro trabajo, ¿no? Pero ¿cuál es? Porque el discurso de conversar, de generar acuerdos sobre la mesa, como usted lo ha mencionado, le he escuchado a muchos, pero ¿cuáles son esas líneas rojas de las que también hablan todos, ¿no? Que su bancada, por ejemplo, no está dispuesto a cruzar. Mira, Gisela, ya creo que lo había manifestado y créanme que entiendo a veces esa desconfianza que hay cuando escuchan que todavía subsistimos y persistimos en el hecho de que debe hacerse y puede hacerse una política diferente. Entiendo la desconfianza que existe porque a este país se le ha mentido mucho y por eso hay que confiar y creemos que este relevo generacional es importante. Ojalá no nos fallen, por eso hay que hacer la fuerza para que esto funcione. Por otro lado, decirte que particularmente la línea roja no es, insisto, que no podamos hablar con Construye, que no podamos hablar con Social Cristianos, que no podamos hablar con ADN, no. Hay que conversar. La base de la democracia se construye por el diálogo, que es un diálogo absolutamente necesario. Insisto, lo que no, la línea roja fundamental es hablar de impunidad. Eso no se puede negociar. Hablar de corrupción, hablar de que puedan limitar las facultades de un legislador, de tener lo que tiene que hacer, o limitar las facultades de un presidente a cambio de votos en la asamblea. Eso también es corrupción y no se puede permitir. Debemos terminar con esta clase de políticos vacunadores
a cambio de gobernabilidad. Son cosas que se deben exterminar de una vez por todas en una asamblea que ha sido un circo político decadente del que todos los ecuatorianos nos hemos avergonzado. Esperemos que exista la sensatez suficiente de esta asamblea que en su 99%, acuérdate de mí, va a intentar reelegirse en el 2025. Ojalá tengan la cara de hacer este trabajo bien en este año y medio para que puedan regresar a ver en sus territorios a sus electores. ¿Y estarían dispuestos a formar parte de una bancada oficialista? Mira, yo no sé si es que eso puede considerarse de esa manera. Sin que medie nada a cambio, queremos respaldar al presidente. Si es que no somos parte de una bancada oficialista, no, a mí no me interesa ser ADN, no queremos ser ADN. Ellos tienen su estructura, que respeten las nuestras. El gobierno no necesita obsecuencia, no necesita, ¿qué te digo? Súbditos, necesita aliados políticos. Y a veces escuchar un no por respuesta, a veces escuchar una crítica constructiva es positivo para el desarrollo del país. A mí no me interesa ser ADN en lo absoluto, ni ser de ningún otro lado. Yo quiero que este país salga adelante. Quiero respaldar al presidente de la República y seré muy fuerte, muy radical y muy firme en el momento también con esa misma pasión que vamos a defender al Ecuador, de exigirle al presidente que cumpla con su oferta porque le queremos dar todas las facilidades para que así sea. Me quedo, Lucía, con esa esperanza de que esta asamblea funcione con sensatez por el bien del país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Una buena tarde. Agradecemos a Lucía Pozo, vocera del Frente Ético Político.